¿Y qué les parecería si llamamos al arquitecto Linder? ¿Y quién es el arquitecto Linder? Es uno que ha sido discípulo de Gropius en la Bauhaus. Pero por supuesto, tráigalo inmediatamente o vamos nosotros a conocerlo. La importancia de Paul Linder radica en querer hacer esta conjunción entre una tradición histórica y la modernidad que además en el Perú recién llega. Tiene que ver con la reflexión que él hacía del espacio arquitectónico, ¿no? Y las cualidades que tiene la arquitectura para ofrecer ciertas experiencias a los usuarios. Yo creo que el dominio de la reflexión sobre vamos a decir, los elementos de la arquitectura para poder lograr espacios ideales para la contemplación, para la experiencia interior, y de haber alcanzado estos espacios en sus edificios tiene que ver con vamos a decir, el dominio de la misma disciplina. Este colegio es una belleza de diseño, es de una gran calidad. A mí me ha impresionado muy favorablemente el juego de volúmenes, el juego de espacios, la obediencia a la orientación, el interés por la orientación de los distintos espacios, de las aulas sobre todo, ¿no? El tratamiento que se ve interesante en el techo del auditorium, ahí se ha pensado en la acústica, se ha pensado en la mejor iluminación, en la mejor acústica, en una volumetría limpia. Es la doctrina de la Bauhaus, ¿no? Hay que diseñar desde la volumetría hasta la cuchara. Y eso se ve acá. Eso se ve acá, las barandas, los pisos, las divisiones de las ventanas, la proporción entre llenos y vacíos, son detalles que ayudan pues a entender los espacios, a entender las funciones, a entender la buena arquitectura, ¿no? A apreciar la buena arquitectura. Yo creo que el seminario de Santo Toribio ejemplifica esta dicotomía entre tradición y modernidad, no solamente durante el proyecto, sino con la construcción y los inconvenientes que se tienen durante la construcción por recortes económicos. Lo que hace Paul Linder en realidad es hacer un plan muy bajosiano de volúmenes exentos, es decir, aislados, que se organizan en una composición moderna, es decir, es ortogonal para empezar, asimétrica, y los volúmenes son siempre rectangulares. El recorrido que él lo plantea como una pérgola, él las llama pérgolas, pero son más que nada unos pórticos techados, van a empezar a generar claustros, puesto que introduce el aporticado como sistema arquitectónico, y estos claustros permiten separar virtualmente los espacios, definir espacios simétricos, cuadrangulares, que además conectan a todos los edificios, de manera que alguien que llegase al seminario o para ir de un pabellón al otro estuviese resguardado del sol y eventualmente, como estamos en Chaclacayo, eventualmente de alguna lluvia. Entonces, este aporticado aporta la simetría que no tiene la planta de los edificios. El Seminario Santo Toribio es un proyecto que además es un proyecto tardío en su carrera y creo que es un proyecto cumbre. Su trabajo creo que es uno de sus mejores proyectos, donde además integra todo un lenguaje arquitectónico que venía trabajando y depurando, vamos a decir, por años, y además un entendimiento del paisaje, de la espacialidad, de los recorridos. Creo que el proyecto es excelente en ambos sentidos. Él quiere hacer un campanario como los de las iglesias de Rudolf Schwarz, pero no puede. Y entonces el campanario no tiene la altura que se necesitaría para destacar la torre netamente del volumen de la iglesia. El volumen ya es muy alto porque necesita crear esta presencia de la llegada al seminario,
Y entonces comienza, y hay dibujos, podemos ver cómo va experimentando cuál es el lenguaje que permite de mejor manera generar esta verticalidad o aumentarla visualmente. Tiene todos los elementos de la arquitectura tradicional religiosa, que es una iglesia que asciende y un campanario que está a un lado. Eso es tradicional. En todas las iglesias el campanario o están a ambos lados o está a un lado. Él lo que está haciendo en realidad es darnos la ilusión de que estamos entrando en una iglesia tradicional, pero en realidad ahí no está la entrada. La entrada está en el otro eje, producido por esta T, y en donde el campanario aparece en un lado sumamente inusual, pero como no se ve dentro de la iglesia, se da la libertad de ponerlo detrás del altar. En un solo gesto, Linder, con los medios mínimos, se encarga de resolver un problema litúrgico, un problema espacial y un problema de lugar, de implantación en el lugar. Y eso solo lo hace un gran arquitecto. De hecho, el proyecto de Sears logra, digamos, materializar esta idea de modernidad de posguerra y se instala como en una supermanzana de casi 400 metros. Si no me equivoco, es el primer edificio de tiendas por departamentos que sale de Lima, porque los pocos edificios que estaban de tiendas grandes estaban siempre en el centro de Lima. Y Sears es el primero en instalarse, muy al estilo americano, se instala afuera, en el suburbio, a las afueras de la ciudad. Y además era la primera cadena de tiendas americanas que se instala en Lima. Todo eso, a mediados de los 50, consolida la idea de que Lima está en un proceso de consolidación de la modernidad. Y saber manejar las escalas para poder hacer una volumetría agradable a la escala humana, que además en el recorrido peatonal lateral uno pueda sentir una cierta empatía a través del trabajo de la fachada, con el trabajo minucioso de los ladrillos, de las ventanas, del trabajo de la mampostería. Hay las jardinerías, el diseño de la vereda, los retiros. Hay una serie de registros que creo que se ven claramente en los planos, que tiene no solamente una cantidad de trabajo enorme puesto en el dibujo y materializado después en la construcción, sino además la entrada principal, además es una especie de reconocimiento al espacio de Lima con, digamos, la conversión de un balcón moderno, ¿no? Además acabado en caoba y con unos broches de bronce y con un diseño absolutamente contemporáneo para la época, ¿no? Y creo que también es un reflejo de los cambios que se dan en Lima, que él refleja a través de su arquitectura. Y creo que es innegable su relevancia en la arquitectura moderna peruana, ¿no? Sin duda. Su relación con los alumnos fue estupenda, fue estupenda. Linder teatralizaba sus cursos, enseñaba con un entusiasmo contagioso, ¿no? Enseñaba con todo el cuerpo, ¿no? Decía, por ejemplo, en la arquitectura hay que buscar el buen punto. Allá está el buen punto. Era impresionante la manera como enseñaba y yo creo que me enseñó a enseñar, porque yo traté también, cuando fui profesor, de ser cercano a los alumnos y de dejarme de poses, ¿no? Dejarme de poses doctorales, ¿no? Él ha sido útil. Él ha sido útil en la apreciación no solo de la arquitectura, sino del arte, ¿no? Él ha sido una persona que miró más allá de la profesión. Él lo llamaba arquitectura total, es decir, una arquitectura que incluya todo el quehacer humano, en donde se conjuguen la espiritualidad con la practicidad, con la funcionalidad. La buena arquitectura es la suma de buenos detalles. Si no hay buenos detalles, no hay buena arquitectura. Aunque haya tenido una participación más bien de perfil bajo, vamos a decir, porque ha estado como trabajando el subconsciente de todos los jóvenes arquitectos, ha sido un agente de cambio que, digamos, ahora lo podemos ver con mayor claridad. No fue egoísta, fue generoso en transmitir
y eficaz. Dos deseos, ¿no? de ligarse a la tradición y de ser moderno. Y con lo que ve en la ciudad, creo que él desarrolla también una mirada crítica y una conceptualización del espacio y una valoración de la arquitectura que hubiera sido completamente distinta si estuviera en otro lado. Lo importante no es que una obra no tenga modificaciones, sino lo importante es que una obra o una idea, a pesar de tener modificaciones en la obra, sigue siendo tan importante como la idea. Y uno debe imaginarse que camina por la arquitectura. Por ejemplo, al entrar a una iglesia, uno entra debajo del coro y de repente se abre el espacio de la nave. Entonces hacía el gesto y caminaba y teatralizaba su explicación. Y creo que el trabajo que toca ahora es poner en valor este legado que tenemos. Eso también es parte de la arquitectura peruana y creo que conocerlo y valorarlo es nuestro deber hoy en día, ¿no? Y ponía, por ejemplo, el rosetón en la iglesia medieval. Ese es un buen punto, ese atrae la mirada. Y hay que buscar siempre el buen punto. Analizando los documentos del archivo, uno comienza a entender cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran las razones, y llegar a entender el hilo conductor que está en las preocupaciones proyectuales de Paul Lindner. Y eso a mí me fascina porque en realidad es el gran aprendizaje. Es decir, a mí personalmente me interesan los arquitectos cuando aprendo de ellos. Es que tiene la ubicación de ladrillos. De esto, sí. Pone hasta el centímetro marciano. Alucinante, ¿no? Todo dónde iba a estar. Ya, entonces cortamos esto y ahora sí pasamos a los planos. Aquí corregimos. Qué algo lindo de esto. luz, retroceso.